Bueno, chicos, en este caso vamos a empezar a hablar de la diferencia que hay entre efectos y filtros en Photoshop. Primero, porque los filtros los encontramos en la barra de opciones generales y los efectos los encontramos en en la, en la ventana de capas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos primero a entender qué es un filtro. Normalmente los filtros son acciones que se le pueden aplicar a una imagen, a un vector, a un formato en específico. En este caso yo voy a tomar el formato texto para aplicarle un filtro. Existen una cantidad de filtros específicos en Photoshop. Por ejemplo, está el filtro 3D, está el filtro de desenfoque, el de distorsión, el de enfoque, el de estilizar, el de pixelizar. Todos ellos se pueden aplicar para imagen, ¿sí? De la misma manera, los efectos, solo que tiene pues sus restricciones. En este caso vamos a hablar de filtros, de algunos filtros y se los vamos a aplicar a a este archivo. Entonces, en este caso, a este formato de texto, ¿no? En este caso, yo voy a borrar los tres que están acá y voy a duplicar con Alt este texto, por decirlo así. Importante que para que el filtro se aplique, estos textos dejen de ser formato y se rastericen. ¿Qué significa rasterizar? Es como las veces de lo que hacemos en Ilustrador con respecto a crear contornos, ¿sí? O convertir en este caso este formato de texto en una imagen. Entonces, para eso yo debo seleccionar los cuatro archivos, agruparlos, ¿sí? Pero en este caso le voy a dar clic acá en convertir en objeto inteligente. Entonces, esto se va a convertir en una única imagen. Le voy a dar clic nuevamente y le voy a dar acá donde dice rasterizar capa. Entonces ya tengo acá un archivo de imagen. Esto ahora mismo es una imagen. O lo que yo conozco en Illustrator, si fuese texto, ¿verdad? Como convertir a curvas o crear contornos. Entonces yo me voy acá a filtro y voy a seleccionar el filtro de molinete. Entonces acá me va a aparecer una ventana emergente con la opción de ese filtro. Acá ya hay una, una preutilización del filtro, ¿sí? Entonces, que es 50. Si yo le empiezo a mover, pues ella se va a modificar hacia la derecha o hacia la izquierda. La clave en este caso de este filtro es no alterarla tanto porque, pues bueno, pierde como tal el sentido de la forma del filtro como tal. Entonces miren que acá ya se aplicó el filtro. Vamos a probar con otro. Le doy control Z y me voy acá a distorsionar. Entonces miren que acá tengo la previsualización. Empiezo a mover. Le doy clic y miren, ya ahí se altera. Vamos con otro filtro. Por ejemplo, si nos vamos acá a pixelizar y seleccionamos cristalizar, y me acerco un poco,
Ya el texto tiene un efecto de cristalización. Vámonos a otro filtro. Si selecciono acá el de onda, miren que acá yo empiezo a jugar con los distintos valores. Entonces yo puedo de pronto aplicar cada uno de estos efectos en textos por separado si los rasterizo cada uno. Entonces miren que aquí ya tengo una construcción o un filtro aplicado de interpretación o de pues, para cada uno de estos textos. Vamos a utilizar bien. Vamos a seleccionar el filtro licuar y entonces acá sí lo vamos a aplicar de manera más manual. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo utilizar desinflar, inflar o molinete, pero entonces también puedo utilizar el de deformar para empezar a mover de forma aleatoria esa deformación y a mi gusto, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo y demás. Puedo regresarme y empezar como a experimentar lo que quiero hacer para cada texto. Entonces ya ustedes ahí deciden qué tipo de efecto quieren crear. Lo importante acá es no alterar tanto. Entonces yo puedo disminuir la presión. Voy a regresarme acá. Disminuir la presión para que no sea como tan, o se altere demasiado. No que se vea como un efecto líquido, pero muy sutil. ¿Sí? Y le doy acá. Ok. Entonces ya acá tengo un efecto creado a partir de filtros.